Hola chicos, seguimos con la sesión número 2 de la secuencia 16, razones trigonométricas 2, y en este caso vamos a ver el tema de cateto opuesto, cateto adyacente. En la clase anterior estuvimos viendo las partes que forman el triángulo rectángulo, que es el que utilizaremos ahorita con este tema de trigonometría. Entonces, ahora vamos a relacionar esas partes del triángulo rectángulo que ayer estuvimos analizando. Fíjense bien, la primera indicación nos dice, trabajen en pareja, analicen los siguientes triángulos rectángulos y contesten las preguntas. Vamos a analizar los triángulos rectángulos y vamos a observar que los datos que nos dan de estos triángulos rectángulos es, primero que nada, que todos tienen un ángulo con la misma medida. Que todos son triángulos rectángulos que tienen un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y que tienen marcado con azul su cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto, eso lo vimos analizando el triángulo rectángulo, que el cateto opuesto siempre va a estar situado frente al ángulo con el que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí este es el cateto opuesto porque está exactamente enfrente del ángulo que estamos trabajando. Igual aquí, este sería su cateto opuesto porque está enfrente. Igual en este y en este. Ahora, el cateto adyacente, fíjense que está marcado con una línea roja, que es esta. Fíjense bien porque en la sesión anterior varias personas se confundieron con el cateto adyacente. Me marcaban este como cateto adyacente. Fíjense que el cateto adyacente efectivamente es una de las líneas que forma al ángulo que nos están mencionando. Pero la diferencia entre el cateto adyacente y la hipotenusa, que es la otra línea que forma el ángulo, es que la hipotenusa es la línea más larga, más grande o más prolongada del triángulo rectángulo. Entonces, si esta es la hipotenusa porque es la línea más larga, entonces el cateto adyacente será este, que también está formando al ángulo. Espero que hayan comprendido eso. El cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo con el que vamos a trabajar. El cateto adyacente es el que sale del ángulo con el que vamos a trabajar, pero sin confundirlo con la hipotenusa, porque la hipotenusa es la línea más grande del triángulo rectángulo. Espero que eso quede comprendida. Y aquí los catetos adyacentes están marcados con una línea roja. Las demás son las hipotenusas de esos triángulos rectángulos que nos aparecen allí. Tenemos el inciso A, dice, son semejantes entre sí. Nosotros en la secuencia anterior, nosotros vimos los criterios de semejanza de triángulos. Y uno de los criterios nos decía que cuando un triángulo tenía ángulos iguales a otro triángulo, estos son semejantes. Si nosotros observamos aquí que ya tenemos en todos, tenemos un ángulo igual, que es este de 36.87 grados. Pero, como es un triángulo rectángulo, en todos también tenemos un ángulo recto de
90 grados. En todos. Un ángulo recto de 90 grados, un ángulo recto de 90 grados, un ángulo recto de 90 grados y un ángulo recto de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que estos triángulos tienen dos ángulos exactamente iguales. ¿Sí? Por supuesto, nosotros recordamos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe de ser 180 grados. Entonces, si aquí ya tengo 36.87 más 90, ustedes pueden deducir cuál es la medida del ángulo que falta. Pero lo importante aquí es que nos damos cuenta que ya vamos a tener todos los ángulos iguales y hay un criterio en semejanza de triángulos que se llama ángulo-ángulo y que nos dice que dos o más triángulos son semejantes si sus ángulos son congruentes. Acuérdense que congruentes quiere decir exactamente de la misma medida. Entonces dice aquí, ¿son semejantes entre sí? Pues contestamos que sí son semejantes. ¿Y por qué sabemos que son semejantes? Pues porque sus ángulos son iguales. Entonces dice aquí, argumenten su respuesta. Podemos escribir por el criterio de semejanza a. ¿Se acuerdan que así lo abreviábamos? ¿Qué nos dice? Que dos triángulos son semejantes si sus ángulos son congruentes. Recordando que congruentes quiere decir que son iguales. Número 2 nos dice después, en cada triángulo está marcado con rojo, ya lo habíamos dicho, el cateto adyacente, que son estos. El ángulo de 36.87 grados y con azul el cateto opuesto. Ya habíamos visto que todos tenían el mismo ángulo y que este es el cateto opuesto con azul. Analicemos y escriban con sus palabras lo que se pide en un triángulo rectángulo. El cateto, y nos dice adyacente a un ángulo es, ¿cuál es? El cateto adyacente a un ángulo es una de las líneas que forma a ese ángulo. Entonces podemos poner aquí, es una de las líneas que forma al ángulo. Ya sabemos que no lo debemos de confundir con la hipotenusa porque la hipotenusa es mucho más larga, ¿eh? Siempre va a ser la parte más larga del triángulo rectángulo. Y nos dice que el cateto opuesto a un ángulo es, ¿cuál es? Dijimos que es el que se encuentra enfrente, por eso es opuesto, porque está del otro lado, enfrente del ángulo que se señala. Entonces es, y escribimos aquí, el que se encuentra
enfrente del ángulo señalado. ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que sí. En la misma página tenemos otra actividad, la actividad 3, que nos dice: en los siguientes triángulos anoten 90 grados al ángulo recto. Le vamos a poner H, la letra H, a la hipotenusa. Identifiquen el ángulo M con un arco, o sea, le vamos a marcar el ángulo, y escriban CO, que significa cateto opuesto, y CA al cateto adyacente del ángulo M. Fíjense bien que vamos a trabajar con el ángulo M. Entonces, primero que nada nos dice que vamos a ponerle 90 grados al ángulo recto. En este caso, por ejemplo, N es el ángulo recto que mide 90 grados, observen. Y aquí el ángulo recto, acuérdense que el ángulo recto está formado por los catetos, Siempre va a estar formado por los catetos. Este va a ser la hipotenusa. Aquí están los catetos porque recuerden que la hipotenusa es la línea más prolongada. Entonces, estos son los catetos. Por lo tanto, el ángulo de 90 grados se encuentra aquí. Después nos dice que señalemos con la letra H la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es la línea más prolongada del triángulo. En este caso, la línea más prolongada es esta, entonces a esta le vamos a poner la letra H. En este caso, la línea más larga o más prolongada es esta, le vamos a poner la letra H. Después nos dice que marquemos el ángulo M con un arco. Vamos a marcárselo y vamos a marcárselo acá. Ya que tenemos el ángulo M, ahora sí podemos saber cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente, ¿sí? Entonces, fíjense bien. El cateto opuesto va a ser el que va a estar siempre enfrente del ángulo. En este caso, ¿cuál es el que está enfrente del ángulo? Pues este. Está enfrente del ángulo M. Y a ese le vamos a poner CO, que significa cateto opuesto. Y el cateto adyacente va a ser el que sale del ángulo, ¿sí? Que está formando el ángulo, pero que recuerden que no lo debemos de confundir con la hipotenusa, que es la parte más larga. Entonces a este le vamos a llamar cateto adyacente. Igual en este triángulo ya tenemos la hipotenusa, que es una de las líneas que forma al ángulo M, y la otra línea que forma el ángulo M sería el cateto adyacente. Cateto adyacente. Y el que está enfrente, del lado opuesto del ángulo, le vamos a llamar cateto opuesto. Fíjense bien que puede variar en el lado que se encuentren el cateto adyacente o el cateto opuesto, porque va a depender de dónde marquemos el ángulo o dónde nos señalen el ángulo con el que vamos a trabajar. Espero que esta parte también haya quedado comprendida. Todo es triángulo rectángulo, recuerden ustedes, Continuamos con la actividad 4.
Fíjense que yo me adelanté un poquito para que el video no se haga tan prolongado. La actividad 4 dice, tomen en cuenta los triángulos de la actividad 1, o sea, los primeros triángulos que vimos, de la página 72. Usen las medidas que sean necesarias y completen las tablas. Consideren que el cateto opuesto y el cateto adyacente se refieren al ángulo M, que mide 36.87 grados. Para eso había que tomar, o tienen ustedes que tomar, las medidas de los triángulos que vimos al principio. ¿Se acuerdan que estos fueron los triángulos que vimos al principio, donde nos decían que con rojo el cateto adyacente, que con azul el cateto opuesto? Aquí, por supuesto que estas no son las medidas reales porque yo amplío la hoja para el video. Pero en su libro, que cuesta mucho trabajo, yo lo sé, pero ustedes tienen que tomar las medidas de cada lado, ya, porque recuerden que la única medida que nos dieron fue la del ángulo. Entonces, yo me adelanté para no hacer tan largo el video y estuve tomando las medidas reales, o sea, las del libro, para ponérselas aquí, anotarlas aquí. Recuerden que muchas veces nuestras medidas van a variar y al hacer alguna operación por décimas o centésimas vamos a tener algunas diferencias. ¿Por qué van a variar? Por muchas razones, porque en los libros muchas veces a la hora de imprimir no vienen las medidas exactas, o porque los instrumentos geométricos o el juego de geometría que utilizamos no son juegos exactos, no son como los compases que son de precisión, no son juegos de geometría de precisión, son juegos de geometría económicos, y pues muchas veces vienen mal graduadas las reglas, las escuadras, y eso hace que tengamos pequeñas diferencias a la hora de medir los triángulos. Pero bueno, más o menos sacando las medidas, tratando de que fueran más exactas, son las siguientes. Observen que los triángulos no van en orden, ¿eh? Aquí tenemos el triángulo A, pero aquí tenemos el triángulo E, tenemos el triángulo C, el B y el D. Y estas son las medidas de los triángulos. Medidas que yo anoté en esta hoja. Estuve anotando las medidas. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el cateto opuesto. Vamos a checar. Vamos a ir checando que coincidan. Vamos a hacerlo con el triángulo A. ¿Cuál será su cateto opuesto? Pues el que está enfrente del ángulo. Y su cateto opuesto mide 4.5 centímetros. Entonces acá le puse cateto opuesto 4.5. Luego nos pregunta cateto adyacente. Cateto adyacente dijimos que es el que sale, recuerden, que es el que sale del ángulo sin confundirlo con la hipotenusa. Entonces ese cateto mide 6 centímetros y se anotó aquí. 6 cateto adyacente, 6 centímetros. Estamos hablando del triángulo A. Y por último, la hipotenusa, que sabemos que es la parte más prolongada y que también forma al ángulo con el que estamos trabajando, mide 7.5 centímetros. Lo anotamos aquí. Y así fui midiendo de cada uno de los triángulos, pero ojo, tengan mucho cuidado porque no están en orden. Fíjense cuál es el que les piden, ¿sí? Entonces, yo aquí puse las medidas de los diferentes triángulos porque de aquí nos pasamos al triángulo B, luego al triángulo C, luego al triángulo D y por último al triángulo E.
Ese es el orden en que está esta tablita. Una vez que tengamos esta tabla, ya con las medidas, nos va diciendo aquí que tenemos que hacer unos cocientes. Cocientes se le llama a la división. Vamos a hacer el cociente o la división del cateto opuesto, que es este, entre la hipotenusa y vamos a ver cuánto nos da. Cateto opuesto sería, cateto opuesto tenemos 4.5 sobre hipotenusa, hipotenusa tenemos 7.5. Si nosotros tomamos nuestra calculadora por décimas o centésimas, pero va a ser 0.6, ¿sí? Vamos a ir sacando por décimas, centésimas y nos va a dar a 0.61, 0.64, 0.63, pero nosotros lo dejamos en 0.6. Después seguimos haciendo las operaciones 2.25 entre 3.7 porque es cateto opuesto entre hipotenusa. Ponemos entonces 2.25 entre 3.7 y también nos va a dar a 0.6 y aquí algunos números, pero nosotros vamos a anotar el primer dígito después del punto para que nos coincidan. Ya sabemos que no nos va a salir exacto por las medidas, por las décimas, por las centésimas, pero el que más se aproxime. Y así voy a ir sacando todas, voy a ir obteniendo todas las medidas. Incluso, por ejemplo, 5.8 entre 9.6 da 5.9, creo. Se aproxima, entonces lo redondeamos a 0.6. 5.8 sobre 9.6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que más se aproxima. 1.1 sobre 1.9 es igual a 0.6. 3.45 entre 5.7 es igual a 0.6. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Hicimos cateto opuesto entre hipotenusa. Y después vamos a ver cómo se le llama a esta. Esto es una función trigonométrica. Les voy a ir adelantando aquí que esta función trigonométrica se llama seno. Después hacemos la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Y vamos a irlo poniendo aquí. Cateto adyacente sería 6 sobre 7.5 y esto nos va a dar a 0.8. ¿Sí? Resolvemos todos que sean cateto adyacentes sobre hipotenusa de todos los triángulos y nos adelantamos y esta función o esta razón trigonométrica que es cateto adyacente sobre hipotenusa le vamos a llamar coseno. Esta es de las próximas sesiones, pero para que se vayan familiarizando con los nombres. Y por último, vamos a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces sería 4.5 sobre 6 y esto nos daría 0.75. Y a esta función que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente le vamos a llamar
tangente. Estas son las 3 razones trigonométricas fundamentales. Vamos a llenar todo esto, ustedes también lo llenan en su libro y volvemos para resolver lo que nos falta. Una vez que terminamos de llenar toda nuestra tabla, observamos que todos estos coinciden en sus resultados. Cateto opuesto sobre hipotenusa en todos los triángulos nos va a dar a 0.6. Cateto adyacente sobre hipotenusa en todos nos va a dar como resultado 0.8 y cateto opuesto sobre cateto adyacente en todos nos va a dar a 0.75. Esto nos ayuda a identificar también, ya ven cómo todo se va a relacionar, también esto nos ayuda a identificar que los triángulos son semejantes porque tienen los mismos resultados. Entonces nos preguntan aquí, dice, comparen sus respuestas, déjenme acomodar bien la hoja, comparen sus respuestas con otros compañeros, analicen los resultados obtenidos en la tabla y respondan. ¿Todos obtuvieron los mismos resultados en los cocientes que calcularon? Sí. Espero que sí, ¿eh? Resultaron constantes esos cocientes. Recuerden que cocientes quiere decir división. Entonces, resultaron constantes esas divisiones en todos los triángulos. Sí, fueron constantes. En este fue constante el 0.6, en este el 0.8 y en este el 0.75. ¿Por qué creen ustedes que haya sido eso? Efectivamente, porque se trata de triángulos semejantes. Estas primeras sesiones de trigonometría, quizás de momento no le encuentren ustedes ninguna relación con algunos problemas que vamos a hacer posteriormente. Pero la trigonometría nos va a ayudar a encontrar medidas grandes que no podemos utilizar los instrumentos geométricos. Por ejemplo, medir una cancha de básquetbol, medir incluso la distancia de los planetas entre uno y otro. No lo podemos hacer ni con una cinta métrica, ni con una regla, ni con una escuadra. Para esas distancias enormes es muy importante el uso de la trigonometría y ya lo veremos más adelante cuando resolvamos problemas de ese tipo. Por lo pronto espero que haya quedado comprendido hasta aquí, hasta donde llevamos, y recuerden que tienen que mostrar su libro resuelto como parte de las actividades del día. Hasta la próxima sesión.